Listo, entonces vamos a iniciar con la teoría del día de hoy. Se escucha también, ¿cierto? Fuerte y claro, ¿sí? Sí, doctora. Ya, listo. Vamos a iniciar con la teoría del día de hoy. Hoy día toca el tema de malnutrición en pediatría, ¿no? Vamos a ver que, bueno, a nivel epidemiológico, la UNICEF en el año 2022 hablaba sobre la desnutrición infantil en términos de cifras, ¿no? Vamos a ver que 148 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren un grado de retraso en el crecimiento. 45 millones padece desnutrición aguda grave y 340 millones tiene alguna carencia de algún micronutriente. Entonces vamos a ver que alrededor de la mitad de las defunciones de niños menores de 5 años tienen que ver con la desnutrición. Y estas muertes se van a registrar sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos. Ahora, cuando nosotros hablamos de malnutrición, de manera errónea confundimos con el término de desnutrición y hay que tener en consideración que malnutrición no es sinónimo de desnutrición, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de malnutrición, hablamos que existe una doble carga en relación a este término. Hablamos que existe la desnutrición y la sobrenutrición. Cuando hablamos de la desnutrición, nos englobamos a cuatro aspectos, que es el término de emaciación, que básicamente es una insuficiencia de peso respecto a la talla, el retraso en el crecimiento, que es la talla insuficiente para la edad, que es algo mucho más crónico que la emaciación, que es más agudo, la insuficiencia ponderal, que es cuando los niños pesan menor cantidad de lo que corresponde para su edad, y bueno, las carencias de micronutrientes que engloban pues lo que son vitaminas y minerales. Y el otro eje que se engloba en la doble carga de malnutrición es la sobrenutrición, ¿ya? En el cual pues nosotros vamos a ver a niños que tienen obesidad y niños que tienen sobrepeso. Entonces, esto nos lleva a que la malnutrición es el desequilibrio entre el requerimiento de nutrientes y la ingesta. Vamos a ver que esto genera que haya un déficit acumulativo de energía, proteínas o micronutrientes que se pueden afectar negativamente al crecimiento y al desarrollo. Entonces, la malnutrición proteico-calórica es el consumo inadecuado en la dieta de proteínas y calorías con la pérdida resultante de músculo, grasa y peso. Otro término importante que no se tiene que dejar de lado es la falla de Medro. La falla de Medro es la incapacidad para mantener una velocidad de crecimiento adecuada. Vamos a ver el día de hoy el tema de las curvas de la OMS. Ya de repente en alguna oportunidad lo han visto, ¿no? O en alguna clase, en alguna teoría, ¿no? Lo van a ver también, ¿ya? Y en pediatría es muy importante lo que son las curvas de crecimiento para nosotros ver cuál es la velocidad en la cual mi paciente está creciendo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces es importante considerarlas. Vamos a ver que tenemos dos tipos de curva, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un rato y vamos a ver que la falla de Metro entonces es la incapacidad para mantener una velocidad de crecimiento adecuada, tanto en peso como en longitud talla, ¿no? En menores de 3 años y que conllevan una situación de desnutrición, ¿ya? Dentro del Perú vamos a ver que existen desafíos nutricionales. En la encuesta nacional demográfica y de salud de familia, en la ENDES del año 2021, se vio que existe una triple carga de malnutrición, ¿no? En el cual engloban la desnutrición infantil, que alcanza un porcentaje del 11.5 en niños menores de 5 años, ¿no? Y vamos a ver que en niños entre 5 a 9 años también se va haciendo mucho más preponderante lo que es el sobrepeso y la obesidad, alcanzando un porcentaje de 37.4%. Y el otro eje es el tema de la anemia, ¿no? Alcanza un 38.8% en niños menores de 3 años, ¿ya? Entonces es importante que recordemos esto porque es un problema grave, ¿no? Todavía en nuestro país. Entonces, dentro de las causas de malnutrición, como ustedes ven, son múltiples, ¿no? Una de ellas es, y de repente la más importante, es la insuficiente ingesta de nutrientes, ¿no? Esto es provocado por una dieta desequilibrada, ¿no? O baja en nutrientes esenciales, ¿no? También una de las causas es que no existen las condiciones socioeconómicas, ¿no? La falta de recursos económicos hace que, pues, que el paciente tenga insuficiente ingesta, ¿no? De nutrientes. Enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias, ¿no? Pueden reducir también la absorción de los nutrientes
La imposibilidad de acceso a la atención médica también es una causa. La deficiencia en la lactancia materna, ¿no? Que cada vez estamos tratando de promocionar mucho más la lactancia materna, pero a veces hay ciertas todavía limitaciones, ¿no? Otra causa es el problema de saneamiento, problema de higiene, ¿no? Problema de educación y de conocimiento, o eventos que también pueden generar que se interrumpa el acceso a los alimentos, como desastres naturales, ¿no? Conflictos armados, crisis humanitarias. Y también la influencia cultural, porque vamos a ver que hay algunas prácticas culturales que están relacionadas con la alimentación, ¿no? Y el cuidado infantil que pueden afectar la ingesta equilibrada de nutrientes. Entonces, los términos que les he mencionado, ¿no? Que igual acá está para que se puedan acordar cuáles son los conceptos, que ya los hemos mencionado, ¿no? Importante, qué cosa es la emaciación, el retraso en el crecimiento, la insuficiencia ponderal y la falla de Medro. Ahora, como les estaba mencionando, la antropometría, que se rige más a lo que es el peso, la talla y el IMC en relación a la edad, ¿no? O el peso relacionado para la talla, ¿no? Vamos a ver que todo ello se engloba en bases a la curva de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que estas curvas fueron realizadas, ¿no? No en nuestra población, ¿no? Como su nombre mismo lo indica, están estandarizadas para todos los niños, ¿no? Pero fueron hechas, ¿no? En base a una selección de niños saludables en condiciones favorables para que ellos alcancen plenamente su potencial genético de crecimiento. Y los patrones que se obtuvieron, ¿no? Describieron el crecimiento normal en la primera infancia bajo condiciones ambientales óptimas y teóricamente pueden usarse para estudiar a los niños de cualquier lugar, independientemente de la etnia, situación socioeconómica y el tipo de alimentación. Entonces, no existe lamentablemente en nuestro país un estudio, ¿no? Que haya extrapolado, ¿no? Las curvas de la OMS para nuestra población. Hay diferencias, sí, hay diferencias que en el caso, pues, que ellos de repente pueden alcanzar mayor talla que nosotros, ¿no? Pero es con lo que contamos y con lo que hemos visto que también pues están estandarizadas para la mayoría de países de todo el mundo, ¿no? Y nos regimos en base a ellas. Ahora es importante ver que tenemos en relación a esto el Z-score y el manejo de los percentiles, ¿no? El Z-score en realidad es las desviaciones estándar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el percentil 97 corresponde a menos 1.88 desviaciones estándar y el percentil 3 a menos 1.88 desviaciones estándar, ¿ya? Entonces, esto para que lo puedan, porque hay curvas que te mencionan el percentil 3, percentil 97, ¿no? Y hay otras que vemos que son menos 1 desviaciones estándar, menos 2 desviaciones estándar, menos 3 desviaciones estándar, ¿ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta más o menos a cuánto equivale. Entonces, existen indicadores para definir diferentes formas de desnutrición, ¿no? Como les estaba mencionando, la desnutrición aguda engloba lo que es la relación de bajo peso para la talla, ¿no? Ahora, otro concepto importante que se va a hablar en el día de hoy es el estudio del perímetro braquial, ¿ya? O el MUAC, que son las siglas que también define esto, ¿ya? De repente lo han escuchado, ¿no? De repente nunca lo han escuchado, entonces acá lo vamos a conocer. La presencia de edema nutricional bilateral también engloba lo que es la desnutrición aguda, ¿no? Nos hace recordar al término que ya en alguna oportunidad lo han escuchado, que es el kwashiorkor, ¿ya? La desnutrición crónica, ¿no? Vamos a ver que es la baja talla para la edad, ¿no? El bajo peso es el bajo peso para la edad, ¿no? Que anteriormente pues se llamaba la desnutrición global, ¿ya? Las deficiencias de micronutrientes, ¿no? Que vamos a ver que el indicador básicamente son marcadores clínicos o bioquímicos porque nos hacen alusión a la deficiencia de vitaminas y minerales. Entonces, estos son los puntos de corte para la evaluación nutricional y estatural del niño de 0 a 5 años, de acuerdo al referente de la OMS del 2006. Lo que quiero para que lo puedan conocer, pero nosotros en el Perú, ¿no? En el MINSA tenemos la última guía que es del año 2024, que en menores de 5 años tenemos una clasificación del estado nutricional en base a desviaciones estándar. Cuando estamos en -2 a +2 desviaciones estándar, quiere decir que un niño está
de acorde del peso para su edad, es decir, es normal, de peso para la talla normal y talla para la edad normal también, ¿ya? Cuando vamos más 2 desviaciones estándar, estamos hablando de que hay un peso para la talla que está elevado, es decir, que el paciente está en sobrepeso. Cuando vamos a un punto de corte más 3 desviaciones estándar, el paciente está en obesidad. Y de manera inversa, de -2 a -3 desviaciones estándar, estamos en desnutrición aguda, y cuando estamos en -3 desviaciones estándar, estamos en una desnutrición aguda pero severa, ¿ya? Entonces, también en el año 2025, ¿no? La UNICEF, ¿no? Dio un informe sobre nutrición infantil, también dando las definiciones, ¿no? Actuales de cómo es que qué es lo que corresponde o cómo se define, ¿no? Una emaciación grave, es decir, una desnutrición aguda grave, ¿no? Y esta desnutrición aguda grave se define como un peso para la talla que está más de 3 desviaciones estándar típicas por debajo de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS, ¿ya? Entonces es importante que se acuerden de -3 es desnutrición aguda grave o severa, ¿ya? Esta es una tabla que nos indica que existen, como les había mencionado al inicio, 2 curvas, ¿ya? Una curva del Centro de Prevención de Enfermedades, ¿no? Que es la CDC, ¿no? Que fue instaurada también desde el año 2000, y de las curvas de la OMS del 2006. Al igual que las curvas de la OMS, las del CDC también fueron elaboradas en base a una población general de Estados Unidos que incluía bebés y niños de una variedad de grupos socioeconómicos y étnicos, y existen tablas de 0 a 36 meses y de 2 a 20 años, en el caso de la CDC, ¿no? Vamos a ver que estas son las curvas, esta es una de las curvas que existe, ¿no? En el caso de la imagen que ven en la parte izquierda de su pantalla, ¿no? Es la curva de la OMS que está en relación a la talla para la edad. Existen así curvas diferenciadas para lo que son mujeres y varones, ¿no? Tanto para talla para la edad, peso para la talla, ¿no? Peso para la edad, también existe el perímetro cefálico para la edad, ¿no? Y en el caso de la CDC, por ejemplo, esa curva la tenemos de 2 a 20 años, ¿no? Que en este caso rosado, pues engloba lo que es mujer. También tenemos una que es del color azul, que engloba para lo que es varón, ¿no? Entonces, importante que conozcan eso, ¿no? Ya la utilización, me imagino que lo van a hacer en su práctica, ¿no? Ya, entonces, la evaluación clínica es importante. Bueno, vamos a volver a recalcar los tipos de desnutrición que existen, ¿no? La aguda, la crónica, ¿no? Que no hace referencia, que quiero que a veces tenemos ese concepto errado, que aguda me hace referencia al tiempo, y no es así, ¿ya? Sí es cierto que se presenta de manera en menos tiempo, pero no hay una definición que diga que es menos de 2 meses, menos de 3 meses, y por eso es agudo. No es así, ¿ya? Desnutrición aguda se refiere a cuando hay una baja masa muscular y grasa para la estatura. Y crónica cuando hay un retraso en el crecimiento o deterioro del crecimiento lineal, ¿ya? Y bueno, vamos a ver que, como ya lo he mencionado, ¿no? También existe un subtipo clínico, ¿ya? El subtipo clínico de desnutrición aguda puede ser marasmo o puede ser Quashortor, ¿no? La diferencia básicamente es la presencia de edemas, ¿ya? En el Quashortor se inicia, ¿no? Vemos que hay edema simétrico, ¿no? Con fovea en una desnutrición aguda severa, ¿ya? Entonces es importante eso. Entonces vamos a pasar a ver qué cosa es el MUAC, que es la medición del perímetro del brazo, del perímetro braquial. El MUAC, lo que vamos a ver es que vamos a usar una cinta, ¿ya? Una cinta métrica que no es tan flexible como la cinta normal, ¿no? Que tenemos. Es una cinta un poco rígida, ¿no? Bueno, pero se puede igual doblar como para que se pueda medir el perímetro braquial. Y como vemos aquí, tiene 3 colores, ¿no? Cada color nos indica si es que es severo o moderado, o si es que está dentro del rango normal, ¿ya? Más de 125 milímetros, ¿no? En la medición hace que sea un perímetro braquial normal. De 115 a 124, una desnutrición aguda moderada, y menos de 115, una desnutrición aguda severa. Vamos a ver que el perímetro braquial entonces va a reflejar tanto la masa muscular como la grasa subcutánea, y es sensible a la pérdida aguda. Por eso me sirve cuando yo quiero ver desnutrición aguda, ¿ya? De peso, ya que
refleja la pérdida periférica del músculo y del tejido adiposo subcutáneo, ¿ya? Entonces se va a usar una cinta, que esa cinta mide en su totalidad 260 milímetros y hay una sensibilidad de 1 milímetro, ¿ya? Por convención se mide en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces vamos a ver que las cintas están codificadas con color, como les he mencionado, y al momento de nosotros querer medir, ¿no? El perímetro braquial, lo que tenemos que hacer básicamente, ¿no? Es tener nuestros puntos de reparo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos nuestros puntos de reparo, primero, en la primera imagen de su izquierda, lo que vamos a hacer es identificar, pues, la punta del hueso del hombro, que es el acromion, ¿no? Y también vamos a identificar la punta saliente del codo, que es el olecranon, ¿no? Y vamos a ver que tenemos que doblar el bracito, ¿no? Del niño en 90 grados, como se ve en la imagen, ¿no? Y con la cinta por detrás vamos a medir, ¿no? La distancia entre la punta saliente del hombro y la punta saliente del codo. Y vamos a marcar con el brazo, ¿no? La mitad de la distancia que se acaba de medir, ¿ya? Entonces, después de eso, vamos a medir el perímetro braquial. Como en la siguiente imagen, dejamos caer un poquito el bracito de manera natural y sobre la marcación que hemos hecho, la marcación anterior, ¿no? Vamos a enrollar, ¿no? De manera horizontal la cinta, como se ve también en la imagen, ¿no? Y vamos a verificar que la cinta esté plana, que no haya ningún tipo de arruga y que haya una buena medición, ¿no? Entonces, cuando la cinta está en esa posición correcta, ¿no? Va a tener como se va a pasar, ¿no? Por un enganche, ¿no? Para que pueda medir de manera adecuada. Y entonces ahí en las flechitas me van a indicar cuál es la medición que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, en realidad se hace dos medidas, ¿ya? Una para poder corroborar adicional, ¿no? Y si es que hay mucha diferencia, ¿ya? Si es que hay una diferencia de más de 3 milímetros, se vuelve a medir una tercera vez, ¿ya? Y se promedian los dos valores, ¿no? Que están más cercanos, ¿ya? Entonces, esta es la medición del perímetro braquial. Estos son básicamente números. Lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es que menos de 115 es detección de desnutrición aguda severa para niños de 6 a 59 meses, ¿ya? Y recuerden que el perímetro braquial es el mejor predictor de mortalidad. Es más fácil de realizar y no se ve tan afectado por la deshidratación, ¿ya? Entonces recuerden esto, que la circunferencia de la parte media superior del brazo, el MUAC, es el mejor predictor de mortalidad, ¿ya? Entonces, bueno, esto básicamente son números, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, ¿no? Recuerden que para menores de 6 meses sí varía un tanto el rango, que es menos de 110 milímetros, ¿no? Lo normal es menos de 115, ¿no? O sea, para nosotros hablar de desnutrición aguda severa, ¿ya? Entonces, dentro de la desnutrición aguda severa vamos a tener que puede ser complicada y puede ser no complicada, ¿ya? Para que nosotros consideremos una desnutrición aguda severa no complicada, debe cumplir los siguientes criterios que se mencionan, que es el apetito conservado, que no haya edemas, que el paciente esté clínicamente estable y que tenga una situación sociofamiliar propicia, ¿ya? Y hablamos de complicada cuando al menos tiene uno de los criterios que se mencionan ahí, ¿no? Infección severa, que hay hipoglicemia, que hay hipotermia, ¿no? Que hay una anemia severa. Entonces, ya el hecho de que a mí me diga que es algo complicado, ¿no? Que está con una desnutrición aguda severa complicada, ya me indica que el paciente tiene que ser tratado de repente en un ambiente intrahospitalario, ¿ya? Entonces vamos a ver que la desnutrición infantil, ¿no? Es el resultado de una deficiencia de ingesta en cantidad y calidad, ¿no? De la deficiencia de absorción o uso biológico de los nutrientes consumidos. Entonces vamos a ver que existen varios determinantes para que el paciente llegue a esta desnutrición. Hay determinantes básicos, como por ejemplo el contexto, ¿no? Sociocultural, el inadecuado capital humano, también a nivel financiero, ¿no? Y el acceso del grupo familiar a recursos adecuados. Eso conlleva a que el paciente también tenga o que se generen determinantes subyacentes como inseguridad alimentaria, prácticas inadecuadas de alimentación, un entorno medioambiental no saludable y los determinantes inmediatos, que son la alimentación inadecuada y la presencia de enfermedad, va a desencadenar en una desnutrición que puede también llevar a la desnutrición materna, ¿no? E infantil.
Entonces, al nosotros hablar de desnutrición infantil, tenemos que de todas maneras ver lo que es la parte de cómo, por qué se genera todo esto, ¿no? Porque a veces es algo agudo, no es más rápido y uno es más lento, ¿no? Demora un poquito más. Entonces, vamos a ver que, bueno, esas son las características del marasmo, del kwashiorkor, ¿no? Que básicamente la diferencia, como le digo, es la presencia de edemas. En el caso del kwashiorkor, ustedes tienen que acordarse, ¿no? De ese niño con cara de luna llena, el niño con que tiene también aumento de volumen de perímetro abdominal, ¿no? Es un pequeño con el cabello también seco, con el cabello fino, ¿no? Al igual que el marasmo, ¿no? Pero propiamente el niño con aumento de perímetro abdominal, con carita de luna llena, estamos hablando de kwashiorkor, ¿ya? Entonces, para nosotros hablar de lo que es, por qué se produce el tema de la malnutrición, vamos a ver que existe, ¿no? Varios cambios en el caso del cuerpo del niño desnutrido, ¿ya? Entonces, uno de esos es que el niño comienza a tener una alteración del sistema inmune, ¿no? Hay deficiencia en las células mediadoras, los niveles también de inmunoglobulina A disminuyen, ¿no? Vamos a ver que hay una mayor respuesta, ¿no? De los reactantes también de fase aguda que se van a generar en él, ¿no? Va a haber mayor riesgo de sepsis, va a haber un aumento de interleucina 6, ¿no? De mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, eso se ve en la parte del sistema inmune. A nivel del hígado va a haber una disminución de la síntesis de albúmina, disminución de gluconeogénesis, ¿no? Entonces, y por ende va a haber un incremento de riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? A nivel del sistema genitourinario va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? A nivel del sistema endocrino, la disminución de la insulina, va a haber un aumento de la hormona de crecimiento, ¿ya? Una disminución del factor de crecimiento de insulina también, un aumento del cortisol, ¿ya? A nivel, pues, del tracto gastrointestinal, disminución del ácido gástrico, de las enzimas pancreáticas, ¿ya? Va a haber una atrofia también de la mucosa intestinal, ¿ya? Un tema importante, ¿no? Que de repente muchos también se preguntan, ¿no? Es por qué aparecen los edemas en los niños que tienen kwashiorkor, ¿no? En realidad, esta parte está estudiada, pero no hay una respuesta específica, ¿no? Algunos consideran que la ingesta insuficiente de proteínas, ¿no? Lleva a la disminución también de síntesis de albúmina, por ende, lleva a una disminución de la presión oncótica en el plasma y esto puede generar edemas. Sin embargo, no es del todo cierto. Algunos estudios mencionan que sí, algunos estudios mencionan que no. También el hecho de que el niño tenga un hígado graso, ¿no? Porque hay una disminución de la síntesis, ¿no? De lipoproteínas, ¿no? Que es necesario para que el hígado pueda exportar la grasa, ¿no? Eso también está estudiado, sin embargo, no es del todo cierto. Y iba a esto porque la microbiota intestinal también está siendo estudiada en estos niños, ¿no? Entonces, y algunos mencionan que una disfunción de la microbiota intestinal puede ocasionar de que el niño tenga malnutrición, pero tampoco es 100% fidedigno, ¿no? O sea, no hay un estudio que te diga, por esto el paciente tiene kwashiorkor, ¿no? Entonces, hay teorías incluso de estrés oxidativo, ¿no? Pero que todavía está en estudio. No hay nada, como les digo, 100% claro sobre este tema, ¿ya? Entonces, en la parte del metabolismo, el niño con malnutrición tiene riesgo de hipotermia, ¿no? Porque tiene pues, menor grasa, menor cantidad de grasa, ¿ya? Entonces, también a nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que hay atrofia cerebral, ¿no? Dilatación de los ventrículos, ¿no? Y a nivel del sistema cardiovascular, pues el gasto cardíaco también va a estar disminuido, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo esto se puede producir en el niño con malnutrición. Entonces, ya pasando a la parte que es el tratamiento, ¿no? Hay que ver que ha habido una evolución del abordaje de la desnutrición aguda, ¿no? En los años 90, básicamente todo era manejo intrahospitalario con fórmula 75 y con fórmula 100, que ahora lo vamos a ver. De partir del año 2007 se implementaron los alimentos terapéuticos listos para usar, que también se llaman el RUF, ¿no? RUTF, que están en siglas en inglés. Y actualmente está mucho en boga lo que es el manejo comunitario de la desnutrición aguda, ¿ya?
Entonces vamos a ver que los puntos, ¿no? De entrada al programa al programa comunitario de desnutrición aguda son de acuerdo a cómo nosotros vemos al paciente, ¿no? Tenemos que hacer una medición del peso, la talla, ¿no? Si está en desnutrición aguda severa con complicaciones, pues pasa a un nivel intrahospitalario. ¿Ya? Pero si está con desnutrición aguda, pero sin complicaciones, ¿no? Podemos hacer un manejo comunitario, como igual a un niño con desnutrición aguda moderada, con un niño de riesgo de desnutrición aguda. Entonces, nos vamos a guiar por unas directrices, ¿no? Que ha dado la Organización Mundial de la Salud en el 2004, ¿no? Y que hay algunos estudios de la UNICEF que también hay algunos ajustes que ha dado, ¿no? Y en eso nos vamos a guiar, ¿ya? Entonces, primero tenemos que hacer una evaluación clínica de nuestro paciente, ¿no? Para realizar una correcta evaluación se debe registrar la historia médica, el examen físico, determinar la condición médica del paciente, si existen o no complicaciones, ahondar en la detección de VIH, ¿no? O tuberculosis también, u otras complicaciones médicas asociadas a la desnutrición aguda, ¿ya? El punto número 2 es determinar el peso objetivo. Nosotros hemos dicho que una desnutrición aguda severa es aquella que corresponde a que esté menos de 3 desviaciones estándar, ¿no? En relación a la talla del niño, o sea, peso para la talla del niño. Entonces, el peso objetivo es llegar a que mi niño llegue al menos a estar a menos 2 desviaciones estándar en relación al peso de la talla del niño, ¿ya? Entonces, también tenemos que hacer una prueba de apetito. La prueba de apetito es darle a mi paciente, ¿no? La cantidad de alimento listo para usar, ¿no? En una hora. Si mi paciente lo tolera, la cantidad que ahí se está mencionando en la tabla, ¿no? De repente, por ejemplo, de 10 a 14.9 kilos, me tolera más de medio sachet, ¿no? Que contiene, que ahora les voy a mostrar cómo es el alimento terapéutico listo para usar, ¿ya? Entonces quiere decir que mi paciente pasa la prueba del apetito, ¿ya? Y el manejo puede ser a nivel ambulatorio, pero si no pasa esa prueba, pues el manejo tendría que ser a nivel hospitalario. Entonces, esto de repente es algo que ustedes sí han escuchado, que existen fases para el tratamiento de la desnutrición, ¿no? Aguda severa, que existe la fase de estabilización y la fase de rehabilitación. Y entre estas dos fases existe la fase de transición. La fase de estabilización por lo general me dura una semana y la fase de rehabilitación hasta 6 semanas. Entonces vamos a ver que en la fase de estabilización es principalmente donde mis pacientes tienen complicaciones. Complicaciones como cuál, hipoglicemia, hipotermia, deshidratación, ¿no? Poca regulación de lo que son los electrolitos, presencia de infecciones, ¿no? Entonces vamos a ver que los pasos básicamente son el manejo de la hipoglicemia, ¿no? Son 10 pasos, ¿ya? Los 10 pasos para el manejo de la desnutrición aguda severa con complicaciones, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí que ya cuándo es que nosotros podemos administrar, por ejemplo, hierro, cuándo no podemos administrar hierro, lo vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de la desnutrición aguda severa, vamos a ver que todo niño menor de 6 meses en realidad se debería hospitalizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es o sea, se corre mucho riesgo si el paciente es manejado a nivel extrahospitalario, ¿ya? Y en niños mayores de 6 meses debemos de buscar, pues, qué pudo haber desencadenado la desnutrición, ¿no? Siempre hay que ver si mi paciente tiene alguna otra comorbilidad que haya generado esto, ¿ya? Entonces, antes de que pase la diapositiva, quiero que observen en la parte inferior de la misma, ¿no? Que existe la F100, ¿ya? Y la F75, que creo que lo he mencionado en diapositivas anteriores. ¿Qué es la F100 y la F75? Son fórmulas, ¿ya? Son fórmulas de leche estandarizadas por la Organización Mundial de la Salud, que quiere decir que en 100 mililitros, ¿no? De la preparación, me puede dar 100 kilocalorías, ¿ya? Entonces, por eso se llama F100 y F75 que me otorga 75 kilocalorías, ¿ya? Entonces, en el caso de los niños menores de 6 meses, por ejemplo, lo ideal es que el paciente tome lactancia materna exclusiva, pero si esto no es posible, se puede usar fórmula. En este caso, si estamos en la fase de rehabilitación, ya podemos usar la F100, pero si estamos recién en una fase de estabilización, podemos usar la F75. ¿Ya? Para que se vayan familiarizando con eso. Y esta imagen lo que me hace a mí es ver el uso del alimento terapéutico listo para usar, que generalmente que tenemos que usarlo en aquellos que son mayores de 6 meses, ¿ya?
Entonces, el protocolo de alimentación es para pacientes ambulatorios, se usa de 150 a 185 kilocalorías por kilo día hasta que logren una recuperación completa. ¿De qué está hecha esta pasta? Es una pasta blanda de maní, azúcar, aceite, leche en polvo, vitaminas, minerales, ¿no? Cuya densidad energética es 4 veces mayor que la fórmula 100, ya que la F100, y puede permanecer sin refrigerar hasta 2 años, ¿ya? Entonces es importante que veamos que un sachet te otorga, ¿no? 500 kilocalorías, ¿ya? Por ejemplo, este alimento terapéutico listo para usar. Entonces, en la parte izquierda de su pantalla están viendo el contenido nutricional del alimento terapéutico listo para usar. Como ustedes ven, contiene vitaminas, contiene electrolitos, también sodio, potasio, ¿no? Contiene energía, ¿no? Te da hasta 500, como les estaba mencionando, 520, 550 kilocalorías por cada 100 gramos, te otorga proteínas, te otorga lípidos, ¿ya? Entonces es importante eso. En la parte derecha de su pantalla, lo que ven es la ración que yo le tengo que dar a mi niño para el manejo ambulatorio, porque si es que mi pequeño está con desnutrición aguda severa, pero sin complicaciones, yo lo puedo manejar de manera ambulatoria, ¿ya? Entonces, ahí observan ustedes qué cantidad le tengo que dar yo de paquetes por día y cuántos paquetes por semana. Si después de una semana mi niño llega a tolerar esa cantidad de paquetes, yo le puedo incrementar el número de paquetes, pero vamos a ver que para esto se tiene que hacer un adecuado seguimiento, ¿ya? Por ejemplo, la desnutrición aguda severa sin complicaciones o en la fase de rehabilitación en el tratamiento de una desnutrición aguda severa con complicaciones, yo puedo administrar algunas cosas adicionales, como por ejemplo, dar tratamiento antiparasitario, ¿no? Recordemos que el tema de los parásitos sí puede conllevar a un grado de desnutrición. Entonces, tenemos que hacer un tratamiento, en este caso sí profiláctico, si en caso lo vemos, y si tenemos alguna otra clínica de alguna otra parasitosis que yo esté sospechando en mi paciente, ahí sí tengo que hacerle pues un estudio seriado de heces, ¿no? Que de repente pues hay algunos parásitos que no son sensibles al albendazol, que es más usado aquí en el Perú. La dosificación es en niños menores de 2 años, 200 miligramos, ¿no? De 12 a 23 meses, ¿no? 200 miligramos. Recordemos que el jarabe de albendazol viene de 100 miligramos en 5 mililitros, el jarabe común, el que reparte el MINSA, ¿ya? Entonces, en este caso le correspondería 10 mililitros. En mi niño de 2 a 5 años, ¿ya? Le correspondería 20 mililitros en este caso, ¿no? Que es 400 miligramos, ¿ya? Entonces, en el caso de la suplementación de vitamina A, ¿ya? Si es que mi paciente tiene signos oculares de deficiencia de vitamina A o sarampión reciente, es decir, actualmente o en los últimos 3 meses, tengo que dar una dosificación mayor de vitamina A. De acuerdo a la edad, las dosis correspondientes que ustedes observan, y luego después se da un esquema de administración, ¿no? La primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, ¿ya? No se da de manera diaria, como ustedes ven, se da de acuerdo a los días, ¿ya? Pero si es que mi paciente no tiene estas dos condiciones de signos oculares de deficiencia de vitamina A o que haya tenido sarampión reciente, recuerden que el alimento terapéutico listo para usar contiene vitamina A, ¿ya? Así que no es necesario suplementarla adicionalmente, así como las fórmulas 100 y la fórmula 75 también contienen vitamina A, ¿ya? Otra cosa adicional es que ustedes tienen que ponerse en su cabeza que todo niño desnutrido está potencialmente infectado, ¿ya? Entonces, por eso es que a los niños que están con un tratamiento ambulatorio también se le da un ciclo de antibiótico. Se le da un ciclo de antibiótico de amoxicilina a dosis de 40 miligramos kilodosis, ya 2 veces al día, por 7 días, ¿ya? Entonces, este es el esquema de monitoreo en la parte de la pantalla, de la parte izquierda, ¿no? Vemos cada cuánto tiempo yo lo tengo que visitar si mi paciente tiene un manejo ambulatorio, ¿ya? Por ejemplo, calcularle la talla, calcularle el perímetro cefálico, ¿no? Y los medicamentos que tiene que usar, el suministrar, pues, el alimento terapéutico listo para usar y todos los ítems que se observan ahí. Y también para ello existen criterios de alta al salida del programa, ¿no? Por lo general es que, como les he mencionado, ¿cuál es el objetivo de mi peso? El objetivo que tiene que tener el peso de mi paciente es llegar a una relación de peso-talla hasta -2 desviaciones estándar en 2 visitas consecutivas.
¿ya? Y si de repente la admisión ha sido porque el perímetro braquial está muy disminuido, yo lo que tengo que hacer, uno de mis objetivos tiene que ser llevar a que el paciente tenga un perímetro braquial mayor o igual a 125 milímetros en 2 visitas consecutivas. Y si la admisión ha sido por edema de origen nutricional, tengo que lograr que mi paciente llegue sin edemas durante 2 visitas consecutivas. ¿Está bien? Listo. Entonces, esos son los criterios para el alta de salida del programa. Entonces, igual, volvemos a esto porque vamos a entrar a lo que es manejo intrahospitalario. ¿Ya? Entonces, el manejo intrahospitalario contiene igual 3 fases, ¿no? Vamos a ver la estabilización, la fase de transición y la fase de rehabilitación, ¿no? En la fase de estabilización, yo puedo dar, primero manejo mis complicaciones que tiene mi paciente, ¿no? Y después yo ya instauro, ¿no? La vía oral, si es que mi paciente lo tolera, ¿no? Le puedo dar la F75, recuerden que la F75 es la fórmula que se usa solo en la fase de estabilización. No puedo usar fórmula 100 porque hay mucho riesgo de que el paciente me haga el síndrome de realimentación, que lo voy a explicar en un momento. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saberlo ustedes. Entonces, después, en la fase de transición, yo puedo seguir usando mi fórmula 75 y si en caso mi paciente tiene más de 6 meses y me tolera el alimento terapéutico listo para usar, también lo puedo instaurar de acuerdo al número de raciones por día que mi paciente requiera, ¿ya? Y en la fase 2, que es la fase de rehabilitación, yo puedo, si mi paciente me tolera muy bien el alimento terapéutico listo para usar, continúo con eso, o si no, puedo instaurar la F100, ¿ya? Esta es la composición terapéutica de la F75 y de la F100, para que lo conozcan, para que sepan que tiene vitamina, tiene minerales, no tiene energía, te otorga proteína, ¿ya? Te otorga también cantidad de grasa, entonces es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces acá también justo lo que les estaba mencionando es una fórmula láctea terapéutica que aporta 75 kilocalorías por cada 100 mililitros, por eso se llama F75, y la F100 es la fórmula láctea terapéutica que aporta 100 kilocalorías por cada 100 mililitros. ¿Está bien? Listo. Entonces, dentro de la desnutrición aguda, severa, complicada, tenemos que ver justamente el manejo de las complicaciones, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es que mi paciente tiene alto riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Entonces, al momento de yo manejar, por ejemplo, en neonatología, tengo un rango, ¿cierto? Generalmente lo que te dicen es que si el hemoglucotés es menor de 45, mi paciente está en hipoglicemia. En mi niño desnutrido cambia un tanto ese valor, ¿ya? El tratamiento para la hipoglicemia se debe iniciar si la glucosa en sangre es menor a 54 miligramos por decilitro. Acuérdense de este valor, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, mi manejo puede ser. Depende mucho de si mi paciente está consciente o si mi paciente está inconsciente. Si mi paciente está consciente y puede beber, yo le puedo dar por vía oral o por sonda nasogástrica, por ejemplo, agua con azúcar, ¿ya? 50 mililitros de agua segura, es decir, agua potable, agua hervida, más una cuchara de azúcar. Y con eso, después de 20 minutos, le vuelvo a tomar el hemoglucotés, ¿no? Y si mi paciente tiene ya un valor adecuado, más de 60, ¿no? Por ejemplo, porque el valor es 57, ¿no? Puedo continuar con otro manejo que de repente otra complicación, pero ya mi paciente ha salido de la hipoglicemia, ¿no? Y continuamos con su lactancia materna o su leche terapéutica F75 cada 30 minutos durante las 2 horas posteriores al episodio, como se menciona ahí. Pero si mi paciente está inconsciente y no puede beber o presenta convulsiones, debe tratarse de manera endovenosa, ¿ya? ¿Qué cantidad le tengo que dar? Le tengo que dar 5 mililitros por kilo de dextrosa al 10% en bolo, ¿ya? Ahora, es importante recordar que nosotros podemos dar dextrosa al 10%, sí, se puede dar de manera endovenosa, pero si yo necesito aumentar ese porcentaje de concentración de dextrosa, yo tendría que tener una vía central. Recuerden que yo no puedo pasar tanta concentración de dextrosa por vía endovenosa, ¿ya? Porque puede, o sea, por vía periférica me refiero, porque puede provocar extravasaciones, necrosis tisular e hipoglicemia de rebote, ¿ya? Si es que después de eso mi paciente recupera, yo continúo con 50 mililitros de glucosa al 10% o 3 mililitros por kilo de toma de leche terapéutica F75 por vía oral cada 30 minutos por 2 horas y controlo la glucosa de manera horaria,
¿ya? Entonces es importante esto. Otra complicación que puede haber en el niño desnutrido severo, ¿no? Es la hipotermia, ¿ya? Si mi paciente tiene una temperatura menor a 35,5, yo necesito que se abrigue mi paciente para que no pierda más calor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Uso una manta caliente, uso una lámpara incandescente dirigida sobre el cuerpo del niño, pero que no lo toque, ¿no? Si esas opciones no están disponibles, puedo calentarlo con contacto cercano con el cuerpo del cuidador, ¿ya? Entonces, recordar que la hipotermia puede ser un signo de sepsis o puede ser causada por el ayuno, ¿ya? Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, en el caso de tratar otra complicación como la infección, debemos recordar que todo niño con desnutrición está potencialmente infectado hasta demostrar lo contrario. Si es que va a ingresar a un hospital, yo le tengo que tomar cultivos, ¿no? Lo tengo que pancultivar y luego dar tratamiento antibiótico empírico, ¿ya? Hasta que mis cultivos salgan, o sea, salga el resultado de los cultivos, ¿ya? El tratamiento habitual que yo doy es ampicilina con gentamicina a las dosis que se mencionan ahí, y si es que veo que hay resistencia al tratamiento, puedo rotar a ceftriaxona. Ahora, si es que mi paciente tiene diarrea prolongada, se puede agregar también metronidazol. Y si es que hay muy buena evolución clínica, yo puedo dar ya tratamiento vía oral, amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Otro punto importante es manejar la deshidratación. Como recuerdan o como les he mencionado, los niños desnutridos presentan a menudo lo que es diarrea aguda, ¿no? Y persistente, ¿no? Entonces vamos a ver que necesito yo que mi niño se hidrate. ¿Y cómo se hidrata, no? Vamos a ver que en el contexto de una desnutrición grave, pues el niño también hay que tener cuidado con la hidratación porque puede provocar, pues más bien lo contrario, ¿no? Una sobrehidratación e insuficiencia cardíaca, ¿no? Y la vía endovenosa en realidad debería reservarse para lo que es hipovolemia grave o shock, ¿ya? Por eso se indica que, por lo general, si es que el niño me puede tolerar la vía oral, que la hidratación sea vía oral, ¿ya? Y ya cuando hay manejo de shock, ya vamos a ver que pues se inician los bolos, ¿no? De 10 a 15 cc por kilo, ¿ya? Entonces, como el manejo de shock normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros damos? Damos el Resomal. El Resomal es una hidratación, ¿no? Es una solución para rehidratar para pacientes desnutridos, malnutridos, agudos severos, ¿ya? ¿Y qué es lo que contiene? Contiene sodio, potasio, cloro, ¿no? Contiene glucosa, ¿no? También magnesio, zinc, cobre, ¿ya? Que vamos a ver que en comparación con la solución estándar de la OMS, pues contiene algunas cosas adicionales, ¿no? Y es un poco más hiperosmolar, ¿no? O sea, bueno, tiene 300 miliosmoles por litro y la solución estándar de la OMS tiene 245 miliosmoles por mil equivalente por litro. ¿Ya? Entonces, esto es importante que también lo conozca, que existe el Resomal, ¿ya? Ahora, ¿qué hacer si no tenemos Resomal? Podemos preparar la solución, ¿ya? Si tenemos unas sales de rehidratación oral estándar recomendadas por la OMS, podemos colocarla en 2 litros de agua, ¿no? Y añadimos 4 cucharadas de azúcar de mesa y podemos añadir 40 mililitros de cloruro de potasio, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos preparar el Resomal, ¿ya? Entonces, recuerden que cuando mi paciente no está en shock, yo le puedo dar vía oral, ¿no? Esa solución, 5 mililitros por kilo cada 30 minutos durante las primeras 2 horas y luego a 5 a 10 mililitros por kilo hora, alternando. Puede ser también la F75 y el Resomal durante 4 a 10 horas según su evolución. Y ya como les he mencionado, si mi paciente está en shock, yo le puedo dar 10 a 15 cc por kilo de lactato de Ringer o de cloruro de sodio, ¿no? Más dextrosa al 5% durante 1 hora, y si se tiene que repetir, pues de acuerdo a lo que yo vea cómo está el grado de hidratación de mi paciente, lo puedo repetir, ¿no? Y luego ya paso también a Resomal a 10 cc por kilo hora, ¿ya? Alternado también con la F75 hasta 10 horas como máximo, y luego ya nuevamente solamente se quedaría con una alimentación del F75. Entonces, el objetivo básicamente para el reemplazo de volumen es lo que les he mencionado, ¿no? Importante que ustedes sepan al momento de hidratar a su paciente es que el paciente debe ser evaluado al menos una vez cada hora, ¿ya? Porque la rehidratación se debe interrumpir si se produce pues un aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del tamaño del hígado, ¿no? Porque puede ser que estemos edematizando más bien a nuestro paciente, ¿ya?
Ahora, en el caso del manejo de anemia, recuerden que los valores varían para el tema de la transfusión, ¿ya? Si es que mi paciente no tiene síntomas cardiorrespiratorios y la hemoglobina está menos de 4, ahí recién yo tengo que transfundir. Pero si mi paciente tiene menos de 6 de hemoglobina y hay síntomas cardiorrespiratorios, ¿no? Ahí yo tengo que transfundir, que en este caso la administración sería administración de paquete globular a 10 cc por kilo. Si mi paciente pesa 6 kilos, yo le tengo que transfundir 60 cc de plasma, de paquete globular, ¿ya? Entonces, la nutrición inicial, ¿no? Vamos a iniciarla con fórmula láctea terapéutica, ¿ya? Y si en mayores de 6 meses, se puede usar también el alimento terapéutico listo para usar, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en la fase inicial, F75, fase de rehabilitación, F100, ¿ya? Es lo que quiero que ustedes se acuerden básicamente porque como estamos viendo, son varios números, ¿ya? Y que en realidad tenemos que tener una guía para no cometer equivocaciones, ¿ya? Entonces, igual, si es que no tenemos F75 a F100, ¿podemos prepararlo? Sí, podemos prepararlo, ¿ya? Con las cantidades que se mencionan ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer el volumen y la frecuencia a administrar? Un ejemplo de administración, por ejemplo, si yo requiero que mi paciente tenga 100 cc por kilo día, ¿no? Si mi paciente pesa 5 kilos, yo tendré 500 mililitros al día. Entonces, si yo quiero que mi paciente consuma esta fórmula cada 2 horas, yo lo tengo que dividir entre 12. Entonces, cada toma debería ser de 42 cc cada 2 horas, ¿ya? Que es más o menos en la tabla que me mencionan ahí, ¿ya? Ya, otro punto importante que les había mencionado es que yo no puedo avanzar tan rápido con la nutrición de mi paciente. Tengo que tener una guía, tengo que tener una escala con mi paciente, porque si no lo que yo puedo provocar es el síndrome de realimentación. ¿Y por qué es que se produce eso? Es porque mi paciente ha estado expuesto a un ayuno prolongado, ha estado expuesto, está desnutrido. Entonces, ¿qué es lo que se genera ahí? Es que haya menos insulina y que haya más glucagón. Se va a generar una glucogenólisis, una gluconeogénesis, va a existir catabolismo proteico y lipólisis. Entonces vamos a ver que las proteínas van a estar disminuidas, igual que las grasas, los minerales, ¿no? Y las vitaminas. Y va a haber una cierta intolerancia a la recarga hídrica y de sodio. Entonces, cuando yo doy a mi paciente alimentación, mi paciente va a entrar en un estado de anabolismo, ¿ya? Entonces va a ser todo lo contrario. Mi paciente va a generar mayor insulina y menor glucagón. Y va a haber mayor utilización de la glucosa, más entrada de potasio, más entrada de fósforo, más entrada de magnesio, más utilización de tiamina. Y si esto no se regula, porque si el aumento no es gradual y no dejas que el cuerpo se equilibre, por decirlo así, mi paciente va a generar un estado de hipofosfatemia, de hipocalemia, de hipomagnesemia, ¿ya? Entonces, es importante que todo sea de manera paulatina, ¿ya? Y si nosotros vemos algún signo clínico en relacionado a la hipofosfatemia, ¿no? A la hipocalemia y la hipomagnesemia, yo tengo que tener en consideración eso para poder también tratarlo, ¿está bien? Entonces, cuidado al momento de nosotros alimentar a nuestros pacientes porque lo que queremos es que sea de manera paulatina, no que sea totalmente rápido porque el cuerpo no funciona así. El cuerpo necesita un tiempo de adaptación, ¿ya? Entonces, la fase de rehabilitación, recuerden, la fase de rehabilitación yo ya puedo usar si mi paciente tiene más de 6 meses el alimento terapéutico listo para usar, ¿ya? Y si es que tolera la totalidad del F75, si mi paciente es menos de 6 meses, puedo progresar a F100, ¿ya? Según la tolerancia. Entonces vamos a ver que nuestros pacientes no deben ser dados de alta hasta que demuestren un aumento de peso suficiente con lactancia materna sola o con suplementos de fórmula infantil comercial en lactantes menores de 6 meses, ¿ya? Entonces, en la fase de rehabilitación vamos a ver que ya podemos dar una suplementación con hierro, ¿ya? A una dosis de aproximadamente 3 miligramos kilo día, ¿ya? Y los suplementos adicionales en realidad vamos a ver si son apropiados en caso de que nosotros veamos déficit de ellos, ¿ya? Lo que sí se recomienda es la dosificación de ácido fólico, ¿ya? El primer día debemos dar 5 miligramos y el segundo al día 30, 1 miligramo por día, ¿ya? De ácido fólico y de zinc también tenemos que suplementar, ¿no? 10 miligramos por día. El jarabe de zinc viene de 20 miligramos por mililitro. En general deberíamos dar, si es que usamos ese tipo de jarabe, 2.5 mililitros por día, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver que una parte importante, no dejar de lado esto, que es la rehabilitación cognitiva y familiar. Porque recuerden que en pediatría
todo es, no solamente es el paciente, ¿no? Es la mamá, ¿no? Es el ambiente, porque si nosotros no educamos al ambiente, probablemente nuestro niño pueda volver a recaer en un estado de desnutrición. Hay cosas que no podemos cambiar, lamentablemente, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el tema socioeconómico, a veces nosotros no depende de nosotros, ¿no? Pero mientras que se le pueda ayudar, mientras que haya cosas que nosotros podamos proporcionarle, ¿no? A los papás, hagámoslo, ¿no? Y también lo que tenemos que hacer es que saber, ¿no? Que sí existe, ¿no? Un riesgo sobre la cognición y el comportamiento de los pacientes, ¿no? O sea, mi paciente que ha sido desnutrido grave, si es que no se maneja adecuadamente, ¿no? Puede haber un riesgo sobre su comportamiento, sobre la capacidad de desarrollo, sí, puede haber un riesgo. ¿Ya? Entonces tenemos que, a nivel de la estimulación ambiental, existen programas de juego, ¿no? Que proporcionan estimulación emocional y física, que eso se debe empezar, ¿no? Cuando estemos en la etapa de rehabilitación y continuar después del alta. Evitar la privación sensorial, se debe fomentar un ambiente alegre, ¿no? Y actividad física también, y educar a los padres sobre las causas de la desnutrición y su prevención y conocer sobre los beneficios de la lactancia materna. Entonces, los criterios de alta, ¿no? Como les he mencionado, son el parámetro, ¿no? Tratar de llevar, si mi paciente está como desnutrido, agudo, severo, y está en -3 desviaciones estándar, yo tengo que llevarlo a -2 desviaciones estándar. Mi paciente no debe tener enemas por más de 2 semanas. Debo tener yo la confianza y ver a mis pacientes, el entorno de mi paciente, de que mi paciente va a llegar a un ambiente social estable. Y jamás se debe tomar la ganancia sostenida de peso como un criterio de alta, ¿ya? Se debe justamente ver los otros criterios adicionales, ¿ya? También importante que ustedes tengan el concepto de lo que es la falta de respuesta a tratamiento. Existe un fracaso primario y un fracaso secundario. El fracaso primario es cuando no se logra alcanzar la tasa inicial de mejoría anticipada y el fracaso secundario es un deterioro después de una respuesta inicial satisfactoria. Es decir, que mi paciente al inicio estaba mejorando, pero luego sufre como una recaída, ¿ya? Entonces, importante eso. ¿Y cuáles son las causas de la falta de respuesta al tratamiento? Uno es el entorno, ¿no? Otro es que haya una nutrición insuficiente, que haya infecciones a repetición y que de repente pueda ser que no hayamos diagnosticado algo, ¿no? Y se nos ha pasado como una causa subyacente, ¿no? Una afección médica que no ha sido adecuadamente diagnosticada, ¿ya? Listo, chicos. No sé si tienen alguna consulta sobre el tema es extenso, ¿no? Es un tanto eh, bueno, difícil de tal vez tratar de hacerlo en una sola clase, ¿ya? Pero bueno, se ha intentado ahí tratar de, este, de hacer todo lo posible. No sé si es que hay alguna pregunta Doctora, disculpe, así como el F75 se usa para la estabilización, ¿el F100 para qué se usaba? para la rehabilitación, para Ya, la fase de rehabilitación. Ujú, gracias, doctora. ujú. No sé si tienen alguna otra consulta, igual como para poder mencionarles que sí existe en Perú, ¿no? Existe el alimento terapéutico listo para usar, existe el F100, existe el F75, sino que de repente en ningún momento lo han visto, ¿no? Pero el MINSA sí lo maneja para aquellos niños que sean desnutridos agudos severos. ¿Alguna otra consulta adicional, chicos? Me parece que todo claro, doctora. Listo, chicos. Igual traten de ver lo que es síndrome de realimentación, ¿ya? Creo que he hecho acotación en algunas cosas que ustedes se pueden dar cuenta que eso es más relevante, ¿no? Para que tengan en consideración para el momento del examen. ¿Está bien? Listo. Entonces, creo que ya a las 3:40 tienen otra teoría. Entonces, cualquier cosa, igual, pueden comentarlo con su delegado si es que queda alguna pregunta pendiente. Cuídense, chicos, nos vemos, que tengan buena tarde.
Gracias, doctora. Recording stopped. Luego, cuídense.